de nuevo en el camino. Ahora tenemos previsto llegar hasta la Isabel, pero antes nos vamos a desviar para cumplir con una deuda de gratitud. Hola Facundo. Llego a visitar a mi amigo Roberto Coria, un santafesino que se enamoró de esta tierra. Actualmente está construyendo una posada de descanso en los aledaños de Milagro. Además, Roberto es un anfitrión envidiable. Retomamos nuestra ruta. Vamos sobre un camino consolidado, porque hay dos escuelas en su trayecto, la escuela del Fraile y la de San Pedro. Esta vía de transporte y comunicación sirve para sacar la producción, porque aquí viven productores caprinos y vacunos. También es de ver el tendido eléctrico, una obra estatal de hace pocos años y que es un factor para arraigar a la población. La Isabel. La Isabel toma nombre de una hija de don Enrique Pesqué, un porteño que compró los sobrantes de Pinas en una subasta bancaria. En el año 1900 el Congreso Nacional hizo una ley para dividir las provincias de Córdoba y La Rioja mediante una línea recta. Entonces quedaron los sobrantes de la estancia Pinas dentro de los límites de La Rioja. La Isabel tiene 13.232 hectáreas, 20 kilómetros de largo y 6 de ancho. Estamos en la heredad de San Pedro. Aquí hay una escuela. No se saluda así. Luego tengo que volver. Nos aproximamos a otra estancia mítica, el Espinillo. Perteneció a don Arsenio Flores. Actualmente la ocupan sus nietos. Sobrevive la leyenda de que aquí había un espinillo. Es un árbol espinoso, una rareza porque el espinillo no pertenece a la flora de esta zona. Es una planta muy aromática, dicen los que la conocen. La consumen las cabras, las ovejas. Sus actuales propietarios han hecho muchos esfuerzos por implantar algunos espinillos, hasta ahora con suerte muy dispar. El primer ocupante era hijo de don Román Flores, poderoso terrateniente que vivía en Los Tellos. Luego tuvo un hijo del mismo nombre, una persona con una sólida formación. Se educó en el Colegio Salesiano de Córdoba y que es el padre de los actuales tenedores de la estancia. Cuando en 1917 toma posesión de este campo, don Enrique Pesqué, obviamente hace la traza, el amojonamiento y el deslinde de su propiedad, que la compró a nombre de Sobrantes de Pinas. Entonces, cuando hace la traza de su campo, se dan con que la casa que había construido don Arsenio Flores estaba dentro de los límites de la Isabel. Y como don Flores no era un hombre de pleitos, dejó todo lo que había montado, es decir, la casa, los corrales, las ramadas, y decidió cruzar el alambrado con la familia, y se estableció debajo de un árbol en su propiedad, ¿no? Lo que es ahora la casa o el casco de la estancia El Espinillo. En esta foto, que es testimonial, vemos hacia el fondo la casa
de la estancia La Isabel. La foto está tomada desde el Espinillo. En la imagen vemos a una mujer que con el tiempo se convertiría en la esposa de don Víctor Torres, y el niño es don Luis Flores, que ahora tiene 85 años. Transponemos la tranquera de la Isabel. La primera impresión que tiene uno es que este es un lugar muy árido, pero la verdad que la Isabel es un campo muy prolífico y como tiene 20 kilómetros de largo puede tener dos climas distintos en el mismo momento en cada uno de los extremos. Esta es la vivienda principal del casco de la estancia La Isabel. La construyó don Victorino Rivolta. Voy a seguir reescribiendo el audio en estudio porque la verdad que el original es pésimo. Decía que no se sabe si don Victorino Rivolta vino con el ferrocarril para hacer las obras de arte de la línea Quines o si vino con el dique de Anzulón, que se terminó de construir en 1938. Lo más probable es que haya sido esto último. La cuestión es que don Pesqué lo contrató para construir la casa de la estancia La Isabel y después su hijo, Juan María Pesqué, lo contrató para construir una escuela que en Milagro se conoce como la Policía Vieja, un edificio imponente del estilo Art Deco. En 1936 la obra fue concluida. Felizmente, el municipio está ahora recuperándolo para ver de montar allí una escuela de oficios. Don Victorino Rivolta siguió dejando su marca en la evolución edilicia de Milagro. Ahora nos vamos hasta el campamento. Néstor Pacheco, que es capataz de la estancia, decide acompañarnos. Nos adentramos en un escenario mágico. Aquí reinó a sus anchas el más grande cazador de pumas, don Pancho Aguirre. Una de las funciones principales de un capataz de estancia es cuidar que la población de depredadores silvestres se mantenga más o menos controlada. Don Pancho, hasta que se jubiló, tuvo que lidiar con los pumas que bajan de pinas. Para eso tenía una jauría de perros vaquianos, una escopeta, muchísimas trampas leoneras y un cuchillo esquiltuna, cortante como si fuese una navaja. Varias veces se batió cuerpo a cuerpo con esos animales majestuosos, hasta que una vez un puma mañoso casi le gana la batalla. Después le siguió en esos trajines su hijo Martín Aguirre y ahora Néstor, que realiza la misma tarea. Ya se percibe la sensación de que nos aproximamos a un sitio histórico. Bueno, estamos en un lugar histórico, el Pozo de los Negros. Ahora se llama el Campamento de los Negros y finalmente quedó el campamento. Un lugar histórico porque en este sitio había una hondonada natural. Las hondonadas naturales en una zona como la nuestra eran muy visitadas por las fracciones del Ejército Nacional y del Ejército Riojano. Cuando hicieron la leva para la guerra del Paraguay, la población riojana se negó a participar de la guerra, entonces las levas eran forzosas. Y aquí trajeron esclavos a unos negros engrillados y finalmente se murieron de sed, perecieron de sed. Por eso se llama el Pozo de los Negros. En esta hondonada natural después, obviamente, cavaron esta represa, que se llama el Campamento de los Negros, 40 yuntas de bueyes, es decir, había 80 bueyes cavando a rastrón. Esto me lo contó don Isidoro Sánchez, que lo contrataron para hacer la comida. Es decir, que en este lugar donde había una hondonada natural, los propietarios aprovecharon esos accidentes del terreno y construyeron esta represa, que es una de las que más aguanta
en la zona. Es decir, cuando esta represa se queda sin agua, quiere decir que la sequía ha sido muy severa. El campamento de los negros. Hasta aquí llegó el poeta Antonio Brizuela y escribió una oda sobre este hecho histórico que obviamente está en los anales de la historia de La Rioja y de nuestro departamento. Es decir, este lugar dentro del campo de la Isabel es un lugar histórico. También los propietarios, una vez que estaban arando una chacra contigua a la represa, encontraron dos armas, dos Winchester dicen, pero en realidad son dos Remington Patria. El Remington Patria es un fusil corto que usaba la caballería del Ejército Nacional. Y no es que no se puede pensar que los soldados del Ejército Nacional se olvidaron de los fusiles, sino que seguramente hubo una escaramuza, hubo que huir y dejaron las dos armas que después se encontraron los propietarios de la estancia. Es decir, que esa es una prueba de que el Ejército Nacional, que usaba esas armas, estuvo apostado en un momento en este lugar y que hubo una escaramuza de guerra seguramente como hubo en varios otros sitios. Esto es donde había hondonadas naturales, donde se quedaba una reserva de agua, era una posición muy peleada entre las fracciones beligerantes. Es decir que este lugar, el campamento de los negros, no solo es famoso por este hecho luctuoso, sino también porque fue escenario de diversos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Ejército Riojano. Tomamos el camino de regreso con la satisfacción de haber cumplido otro objetivo en esta historia audiovisual integral de nuestros pueblos. Pero es ahora cuando voy a cumplir con el sagrado protocolo de saludar a gente tan entrañable. La idea es seguir con este ciclo, aprovechando el formato que ofrecen las redes sociales. Pero para que esto sea verdaderamente integral, necesita la participación de ustedes. Primero suscribiéndose a este canal y luego hacer comentarios, para reparar, por ejemplo, algún hierro que yo puedo haber cometido. La historia se construye entre todos. Los espero la semana que viene en el próximo episodio. Claro que mientras alguien no se nos interponga en el camino.